A lo largo de la historia, el ingenio humano ha servido tanto para construir civilizaciones, como para perpetrar algunos de los fraudes y engaños más sorprendentes de todos los tiempos. Desde el campo de la ciencia hasta las finanzas, pasando por la política y la arqueología, muchos han sucumbido al atractivo de la mentira y el engaño, ya sea para ganar fama, poder o riqueza. Aquí exploramos algunos de los fraudes más notables que dejaron una marca indeleble en la historia. En 1912, el abogado y arqueólogo aficionado Charles Dawson anunció el descubrimiento de un cráneo parcial y una mandíbula en una cantera en Piltdown, Sussex, Inglaterra. Este hallazgo fue considerado revolucionario porque parecía demostrar la existencia del eslabón perdido en la evolución humana, una criatura intermedia entre los simios y los humanos modernos. Dawson afirmó que los fósiles tenían cientos de miles de años y que representaban una especie ancestral que combinaba un cerebro humano avanzado con características faciales simiescas. El entusiasmo inicial fue inmenso, especialmente en el Reino Unido. En ese momento, los británicos buscaban pruebas de que sus tierras habían jugado un papel central en la evolución humana, rivalizando con descubrimientos recientes en África y Asia. Los fósiles de Piltdown se presentaron como una confirmación de esta narrativa. Científicos eminentes, incluidos miembros de la Sociedad Geológica de Londres, respaldaron el descubrimiento. Sin embargo, desde el principio hubo dudas. Los fósiles no encajaban bien con otros hallazgos evolutivos, como los del hombre de Java o el hombre de Pekín, y algunos expertos notaron inconsistencias anatómicas. Finalmente, en la década de 1950, se aplicaron nuevas técnicas científicas, como la datación por fluoruro. Estas pruebas revelaron que el cráneo pertenecía a un humano moderno, la mandíbula era de un orangután, y los dientes habían sido limados para que parecieran humanos. El caso de Piltdown no solo desacreditó a Dawson, sino que también dejó a la comunidad científica más alerta ante posibles fraudes. Retrasó investigaciones genuinas en África, donde posteriormente se descubrirían fósiles cruciales, como los de Australopithecus en Sudáfrica. El fraude de Piltdown sigue siendo un recordatorio de los peligros del sesgo y de la necesidad de validar los descubrimientos científicamente antes de aceptarlos como verdad. La tulipomanía, o la burbuja de los tulipanes, ocurrió en los Países Bajos durante la década de 1630 y es uno de los primeros ejemplos documentados de una burbuja especulativa. Los tulipanes, introducidos en Europa desde Turquía, se convirtieron en símbolos de riqueza y estatus. Algunas variedades, como las que tenían patrones raros en sus pétalos, eran especialmente codiciadas. La fiebre especulativa comenzó cuando los comerciantes y ciudadanos comenzaron a intercambiar bulbos de tulipán como si fueran activos financieros. Las ventas al contado fueron reemplazadas por contratos de futuros, lo que permitía a las personas comprar tulipanes antes de que florecieran. Esto facilitó que incluso aquellos sin grandes recursos participaran en el mercado. En 1636, la especulación alcanzó niveles descontrolados. Bulbos raros como el Semper Augustus se intercambiaban por sumas equivalentes a mansiones o enormes cantidades de grano. Personas de todos los estratos sociales, desde campesinos hasta nobles, participaron en la locura, convencidos de que los precios seguirían subiendo. Sin embargo, en febrero de 1637, la confianza se desmoronó. Una subasta fallida desencadenó un efecto dominó. Los compradores se retiraron del mercado y los precios cayeron en picada. Muchas personas perdieron fortunas enteras, y aunque la economía holandesa sobrevivió, la burbuja dejó una profunda marca cultural. Este episodio es una advertencia clásica sobre los peligros de la especulación descontrolada y la codicia humana. Aunque la tulipomanía a menudo se exagera en relatos históricos, sigue siendo un símbolo perdurable de cómo la psicología colectiva puede inflar precios hasta niveles irracionales. La familia Borgia es uno de los ejemplos más infames de corrupción y manipulación política en la historia. Liderados por Rodrigo Borgia, quien ascendió al papado como Alejandro VI en 1492, los Borgia utilizaron todos los medios a su disposición para consolidar su poder. Rodrigo explotó su posición como líder de la Iglesia Católica para enriquecer a su familia y fortalecer su influencia en Italia. Su hija, Lucrecia Borgia, fue utilizada como peón político, obligada a casarse con hombres poderosos para sellar alianzas.
Su hijo, César Borgia, por otro lado, se convirtió en un líder militar despiadado que utilizó el asesinato y la traición para expandir los dominios de los Borgia. Uno de los ejemplos más notorios fue el supuesto envenenamiento de enemigos políticos, utilizando un veneno llamado cantarella. Aunque algunas historias sobre los Borgia han sido exageradas, su legado de corrupción y ambición desenfrenada es innegable. Este caso muestra cómo el poder absoluto puede corromper incluso a las instituciones más sagradas, dejando una marca indeleble en la historia. Charles Ponzi, un inmigrante italiano, ideó un esquema en 1920 que prometía rendimientos del 50% en 45 días, utilizando cupones postales internacionales como supuesta base de su negocio. Sin embargo, no existía ninguna actividad legítima detrás de sus promesas. Simplemente utilizaba el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores. El esquema creció rápidamente, atrayendo a miles de personas que invirtieron sus ahorros. Ponzi vivía una vida de lujo mientras su empresa se expandía, pero el colapso era inevitable. Cuando los inversores comenzaron a retirar sus fondos en masa, el esquema se desmoronó y Ponzi fue arrestado. Aunque Ponzi pasó años en prisión, su modelo de fraude sigue vigente en estafas modernas, como el caso de Bernie Madoff. Este caso subraya cómo la avaricia humana puede perpetuar esquemas destructivos a lo largo del tiempo. Uno de los mayores fraudes financieros del siglo XIX ocurrió en Escocia, cuando el City of Glasgow Bank colapsó en 1878, dejando a miles de depositantes en la ruina. El banco, que parecía ser una institución estable y respetada, había estado ocultando enormes pérdidas durante años, mientras seguía presentando informes financieros positivos. Los directores del banco participaron en prácticas contables fraudulentas, inflando el valor de los activos y ocultando préstamos incobrables. Para mantener la fachada, siguieron pagando dividendos generosos a los accionistas, lo que atrajo más inversiones. Sin embargo, cuando los problemas financieros se hicieron insostenibles, el banco colapsó y los accionistas fueron considerados responsables de las deudas. Este caso no solo destruyó la confianza en el sistema bancario escocés, sino que también condujo a reformas legales para proteger a los inversores y garantizar una mayor transparencia en los informes financieros. Es un recordatorio de cómo las apariencias pueden ser engañosas y de la importancia de la regulación en los mercados financieros. Estos casos demuestran que, aunque los fraudes pueden variar en contexto y escala, comparten una característica común: la capacidad de explotar las ambiciones, miedos y deseos de las personas. Son un recordatorio de que el escepticismo y la investigación son esenciales para evitar caer en el engaño.